Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura española que pertenece al área de comunicación. Ya en las clases pasadas hemos hablado sobre el neoclasicismo literario, hemos visto su representante, a Leandro Fernández de Moratín, y también hemos leído pues el fragmento de la lectura de El Cid de las Niñas, obra muy importante para el neoclásico español. Luego del neoclasicismo viene una nueva corriente literaria que va a llegar a Europa. No sin antes comenzar la clase, advertir y comunicar que deben asignarnos sus tareas a correo electrónico, sus esquemas del plan lector también, y cuando toque alguna actividad, análisis o lectura, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams para desarrollarlo en la hora de clase. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado El Romanticismo Literario Español. Bien, vamos a contextualizar y vamos a hablar sobre los inicios del romanticismo y cómo es que llega a España. Estamos hablando del neoclasicismo y de repente Alemania fue el país que reaccionó tempranamente a todo lo que venía sucediendo con el neoclasicismo literario. Es por eso que ya en el siglo XVIII un grupo de jóvenes poetas, alemanes evidentemente, se reunieron bajo el lema de Sturm und Drang. ¿Qué quiere decir eso? Traducido al español del alemán, quiere decir tempestad e ímpetu. Este grupo defendería ante todo la libertad del artista con sus emociones y su total creatividad. Entonces, este es el antecedente del romanticismo con el grupo de jóvenes en Sturm und Drang. Y va a tener una concepción donde dice que es considerada, ojo, que la literatura no debía perseguir ningún tipo de fin. Ningún tipo de fin, como por ejemplo en el neoclasicismo, el fin de la literatura era educar, transmitir valores. Pero para este grupo de jóvenes del Sturm und Drang nos decían que únicamente la literatura no debe perseguir ningún fin, salvo el que es transmitir o concebir una belleza a través del arte literario. Es así como cimienta las bases de lo que viene a ser después el romanticismo literario. La razón impuesta por el neoclasicismo fue negada y atacada desde ahí. Así pues, para el Sturm und Drang, la genialidad del hombre no estaba en sus ideas o en la razón, sino estaba en el sentimiento, en la libertad, en la rebeldía y en la emoción de expresar todo lo interno a través del arte y en este caso la literatura. Vamos a ver ahora pues las características propias del romanticismo y cómo es que nace en Alemania, se populariza en Francia y luego llega a España. En este contexto y en este siglo va a ser un siglo de los grandes cambios y convulsiones en España, sobre las ruinas del régimen feudal destruido por la Revolución Francesa y esta conquista pues napoleónica. Entonces España se ve afectado, evidentemente tiene mucha influencia, ojo al dato, la Revolución Francesa en el romanticismo, ya que en este ideal nacional y patriótico de evidentemente ir contra la monarquía, va a hacer que también llegue a España imponiendo el régimen total del fin de la era del feudalismo o la monarquía absolutista. Entonces tenemos Revolución Francesa, ideal patriótico, nacionalismo, que son parte de las características del romanticismo. Entonces vamos de lleno a hablar ahora de las características del romanticismo. Podemos decir que el romanticismo se forjó como una reacción contra el neoclásico. Y esta reacción pues presentó unos temas distintos, unos temas que se van a contradecir con el neoclásico, porque evidentemente una buena justificación es ir en contra de la razón para que los sentimientos pues emanen la creatividad. Como primera característica propia del romanticismo, en general, no el español, tenemos que exalta el yo personal. Los románticos hicieron de su propio yo el tema principal, frente al pudor que los neoclásicos mostraron al hablar de ellos mismos en sus obras. Los poetas románticos ya no van a hablar pues de las obras, de las ideas, sino van a hablar de las emociones, de los sentimientos, y también va a ser este tipo de yo personal la defensa de la propia libertad que se tratan con frecuencia en este tipo de literatura, ¿correcto? Entonces deja de ser una literatura
colectiva que va a buscar la razón, educar, un fin moralista, didáctico, no. Atrás quedan todos esos temas neoclásicos y en la literatura romántica la exaltación del yo como interiorizar todo lo que sentimos a través de nuestra obra, donde hay mucho individualismo para expresar lo que uno siente. Vamos a ver, otra característica es el nacionalismo, el amor por la patria, el amor por el suelo donde te vio nacer. En ese sentido, para los españoles fue muy fuertemente marcada, porque a consecuencia de las guerras napoleónicas se manifestó en España el interés hacia la historia, las tradiciones y las costumbres de su propio pueblo, ¿correcto? Se va a enmarcar una literatura de corte, por así decirlo, costumbrista en algunos casos, donde va a resaltar todo pues los cuadros costumbristas, los romances y todo el desarrollo pues de la España tradicionalista. Otra característica es la incorporación del paisaje al ánimo del escritor o el poeta romántico, que va a preferir su imaginación o salir al campo e encontrarse con la naturaleza en esta armonía pacífica espiritual, y va a tratar de alejarse de la ciudad, de la bulla, que va a marcar mucho el lado espiritual, armonioso y natural en la composición de las obras o en los paisajes o escenarios, etc. Vamos a ver, otra característica del romanticismo es el afán de rebeldía, ojo, y la libertad, pero sobre todo el amor como sentimiento máximo a la hora pues de escribir o de crear las diferentes manifestaciones románticas en la literatura española. Después de haber visto los antecedentes, las características, vamos a hablar sobre el estilo. El estilo romántico se caracteriza por un estilo que busca sobre todo sorprender o sobrecoger al lector. Los románticos sirven de una rica reflexión a través de sus dramas, a través de su prosa romántica o a través de sus versos, que van a buscar conmover, sobrecoger evidentemente al lector a través de las emociones y de los sentimientos. Ahora vamos a ver los géneros que cultivó la literatura romántica en España. El género preferido de la literatura romántica evidentemente es la poesía. Los poetas románticos trataron de resaltar las barreras que se interponían entre la razón, el pensamiento y el corazón. Entonces, va a ser una poesía muy evocada a el yo, al individualismo, a la armonía, a salir de la realidad a través de los sentimientos. No solo expresó emociones íntimas propias de la poesía amorosa, sino también sentimientos en torno a la muerte, al destino, al dolor humano, a la pasión. No solamente la poesía romántica va a estar ligada al amor o al desamor, sino también va a estar ligada a la tristeza, al dolor, a la muerte. Todo eso está de una manera idealizada o romantizada. Entonces, los poetas románticos realizaron grandes innovaciones en la versificación. Combinaron el uso de las estrofas clásicas con la creación de nuevas composiciones métricas. En este periodo destacan los españoles José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer, que ya hablaremos en una clase posterior de él, sobre su vida y obra de este importante escritor romántico español. Vamos a pasar de género, vamos a dejar de lado la poesía y vamos a hablar ahora del género teatral. Vamos a encontrar que en el género dramático, romántico, el drama va a ser la especie muy caracterizada para poder escribir esas situaciones, romances, desamores o dramas. Vamos a tener muy claro que en España se da un tipo de teatro romántico que se rebela contra las normas que imponía el teatro neoclásico, teniendo una libertad como fuente de inspiración. Recordemos que en el neoclásico se vuelve a respetar las normas aristotélicas clásicas, y acá en el teatro romántico va a buscar romper con todo eso y hacer una fuente de inspiración más creativa, más libre, más expresiva, con el afán de reflexionar, de transmitir sentimientos, emociones para conmover a sus espectadores. Y tenemos como máximos representantes en España a José Zorrilla, con su obra que en la clase pasada hemos leído fragmentos, Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, pues, en la literatura romántica va a ser el personaje, el seductor, que va a conquistar fácilmente a las mujeres, las va a utilizar, por así decirlo, y luego las abandona con facilidad. Pero en esta obra, pues, a Don Juan se le da un poco de complicaciones y al final va a pedir
un poco de misericordia en su última etapa para poder así revivir ese lado romántico que no tenía en sus principios o en sus ideales. Bien, esta obra es también plan lector para este grado que corresponde. Y finalmente tenemos el último género, que va a ser la prosa romántica. El último, pero no menos importante, pero va a ser que girar en torno a dos subgéneros narrativos, la novela histórica y el cuadro de costumbres del gusto romántico del mundo caballeresco medieval. Todavía se va a hablar un poco en esta narrativa histórica sobre el caballero, sobre el galán que le dedica todas sus hazañas a su doncella. Hay ese gusto medieval que aún se mantiene en la prosa romántica. Y también tenemos al cuadro de costumbres, que son pequeñas descripciones breves, costumbristas evidentemente, donde resalta el origen de cada pueblo, sus formas, sus tradiciones, con un toque de humor, por así decirlo, donde va a realizar de forma complaciente, idealizada, la esencia de cada pueblo. Destaca en este tipo de cuadros costumbrista Mariano José de Larra. Entonces hemos llegado al final de la clase, hemos explicado a grandes rasgos los antecedentes, las características y el estilo de algunos representantes españoles. En la otra clase ya hablaremos de cada uno de ellos, específicamente de José Zorrilla y de Gustavo Adolfo Bécquer con la poesía romántica, uno de los más grandes románticos de los escritores españoles. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y como actividad va a quedar investigar una biografía sobre José Espronceda y colocar alguna poesía de este autor español y también ilustrarlo. Eso de ahí se tiene que enviar al correo electrónico. Entonces, sin nada más que añadir y agregar, nos vemos en la clase Zoom automáticamente después de la presentación de este video. Nos vemos en clase de Zoom. Chau, 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 chau.